básicamente Google ha tenido que suspender la parte de imágenes de Gemini 1.0, que es la que está pública, ¿no? Porque han sido demasiado inclusivos, ¿no? Ha querido sobre representar a las minorías. Entonces, pues cometía muchos fallos, muchas alucinaciones. Bueno, pues como decía, he titulado mi ponencia como Google, una odisea en el espacio. Sé que os gustan mucho los juegos de palabra con las letras IA. Y vamos a hablar sobre cómo la incursión de Google en el campo de la inteligencia artificial, al menos de forma pública, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos de sobra que Google es una empresa pionera en este ámbito. Llevan investigando este tema hace muchos años y además su buscador hace años que está compuesto de diferentes redes neuronales que usan IA, ¿no? En lo que es el buscador tradicional de toda la vida, ¿no? Y además también son los creadores de la tecnología Transformer que lo inventaron en 2017 y que esta tecnología es la que se usa a día de hoy en todos los modelos de lenguaje grande que existen, ¿no? Por ejemplo, en los de OpenAI, en ChatGPT, se usan los modelos Transformer. Por lo tanto, Google es pionero, ¿no? Pero sí que vemos que su incursión en estos últimos años, 2 años, en el tema de la IA generativa, pues está siendo toda una odisea, hasta el punto de preguntarnos si esto puede ser un beneficio para Google o un perjuicio para ellos, ¿no? Y también preguntarnos, pues, cómo nos puede afectar a nosotros como SEO y cómo puede evolucionar todo esto en el futuro. Así que bueno, vamos a empezar por el episodio 1, que es titulado La amenaza fantasma. Esto va a ir un poco todo de películas del espacio y ciencia ficción. Y vamos a ver a qué me refiero con esto de la amenaza fantasma, porque Google en los últimos año y medio, 2 años, pues ha tenido muchos cambios de rumbo, muchos cambios de trayectoria, de estrategia y sobre todo muchos cambios de nombre, ¿no? Hasta 2022 no habían anunciado ningún modelo de forma pública, pero sí que habían anunciado que estaban desarrollando muchos modelos, ¿no? En primer lugar, tenemos Lambda, que se anunció en 2021, aunque nunca llegó a lanzarse con ese nombre. Se trataba de una IA conversacional tipo chatbot, muy famosa porque un ingeniero de Google decía que tenía conciencia, aunque esto, bueno, no está demostrado, ¿no? Y como digo, nunca se llegó a lanzar con ese nombre, sino que después Google la lanzó en 2023 como Google Bard, ¿no? Cambió el nombre, ¿no? O parte, digamos que Bard tenía funcionalidades de Lambda, ¿no? También tenían otro modelo, que era Palm, que anunciaron en 2022, pero tampoco llegó a lanzarse con este nombre. Sí que dicen en su blog que, bueno, las funcionalidades de Palm se incluyeron en el Bard del año pasado, 2023, y que también se incluyeron en Workspace. Para quien no sepa qué es Workspace, yo le llamo Google Drive, me parece que todo el mundo lo entiende mejor así. Es, bueno, esa parte de Google donde podemos acceder a documentos, hojas de cálculo, presentaciones, etcétera. Pues se supone que este Palm, a través de Bard, se incluyó en Workspace, que es Google Drive, y que, bueno, que ahora se llama de otra manera, que veremos más adelante, ¿no? Y en tercer lugar, también tenían otro modelo que también anunciaron, pero que tampoco llegó a lanzarse con ese nombre ni con ningún otro que sepamos, y era Gato, que era un modelo que creó DeepMind. DeepMind hasta no hace mucho era una empresa independiente de Londres, aunque Google era inversora de DeepMind, pero trabajaba de forma independiente. Y hace poco, pues, se fusionaron con el departamento de inteligencia artificial de Google, que es Google Brain, y se han convertido en Google DeepMind, ¿no? Pues Google DeepMind estaban trabajando en un modelo que se llamaba Gato, que decía que no solo era un modelo de lenguaje grande, sino que también era una IA multimodal, o sea que podía generar texto, imágenes, etcétera. Pero, como digo, pues fue otro de los cambios de rumbo que ha ido tomando Google en estos últimos años, porque no se ha llegado a lanzar ni nada. ¿Cuándo empezó Google un poco a lanzar cosas? Pues ya en el año 2023, el año pasado, ¿no? Más o menos por esta fecha, fue cuando Google por fin publicó algo de forma abierta para que los usuarios pudieran probarla. Y eso fue Bard, ¿vale? Salió hace un año más o menos con el objetivo de competir contra OpenAI, que son los creadores de los famosos ChatGPT. Pero la verdad es que no tuvo mucho éxito. La verdad es que alucinaba mucho, los usuarios se quejaban mucho de los problemas que había en Bard, ¿no? Del rendimiento que tenía. Y no ha durado ni un año y ya lo han cambiado a Gemini, que es el modelo que Google tiene actualmente, que veremos más adelante. Pero en 2023 no solo se habló de Bard, ¿no? Google también anunció, no publicó, sino anunció una nueva plataforma de búsqueda con inteligencia artificial llamada Magi, que nunca ha llegado a ver la luz y de hecho nunca ha vuelto a hablar de ella. O sea, yo creo que fue sobre esta fecha el año pasado más o menos, o un poco más adelante, que Google anunció que estaban trabajando en un proyecto, una plataforma de búsqueda con inteligencia artificial,
que además era una plataforma aparte, no es algo dentro del buscador de Google, sino que era como una web aparte, una plataforma aparte que funcionaba solo con IA, donde se podían hacer compras, transacciones, etcétera, ¿no? Pero como digo, creo que fue otro de esos proyectos que Google empezó y que ha abandonado o que no le ha funcionado o lo que sea, ¿no? Y no hemos vuelto a saber nada de ello. Sí que mencionaron también algo similar, que era el SGE, que sí que han seguido hablando de esto, ¿no? Que son las siglas de Search Generative Experience, o sea, experiencia generativa de búsqueda. Y con esta SGE lo que Google pretendía era incluir un chatbot con IA, como por ejemplo puede ser BART, pero incluirlo en el buscador de Google. Es decir, que cuando el usuario hiciera cualquier consulta en el buscador, pues tuviera esos resultados en formato SERP y aparte un resultado que le diera la IA, ¿no? A través del chat. Pero de momento pues tampoco lo han lanzado, ¿no? Y en séptimo lugar tenemos también otro, de esto no es tanto modelo, sino más bien aplicación, herramienta, pero también ha habido aquí otro cambio de nombre, otro cambio de trayectoria, una vez más, por parte de Google, y fue Duet AI. Duet AI es lo que antes conocíamos como Workspace o Google Drive, como yo os decía, ¿no? Donde tenemos los documentos, presentaciones, hojas de cálculo. Y en esta herramienta, pues sí que Google incluyó la IA de BART, ¿no? Para que, bueno, pues todas esas herramientas pues pudieran usar la inteligencia artificial, ¿no? Veremos también cómo esto después le han cambiado el nombre, ¿no? Y ya llegamos a 2024, donde aparece Gemini, ¿no? Bueno, de hecho, se anunció a finales de 2023, aunque creo que de forma pública no llegó hasta 2024. Y es por lo que yo he titulado este episodio como la amenaza fantasma, ¿no? Porque Gemini en su presentación a finales de 2023 pues mintieron mucho, ¿no? No me voy a extender mucho en este tema porque si no se va a hacer muy largo. Os recomiendo que leáis un hilo de Twitter que os dejo ahí de Juan González Villa, donde da todos los detalles. Pero básicamente publicaron un vídeo donde se podía ver cómo un usuario interactuaba con la IA a través de imágenes en movimientos, con voz, con audio, etcétera. Y luego se ha sabido que ese vídeo no era real, ese vídeo solo era una representación de las peticiones que le hicieron a esta IA de Gemini, ¿no? Que además se la hicieron a través de fotos estáticas, ¿no? Y texto, o sea, lo que ya se puede hacer con ChatGPT, ¿no? Y además también en el documento que ellos publicaron decían que, bueno, que tenía un mayor rendimiento de GPT-4, ¿no? Según sus evaluaciones, ¿no? Según sus benchmarks, que es lo que significa en español como punto de referencia, ¿no? Que son, bueno, pues una serie de características con las que evalúan los modelos. Y según estas evaluaciones, Google decía que tenían un mejor rendimiento que el GPT-4. Pero también se ha sabido que en eso mintieron también porque, bueno, lo habían evaluado un poco, pues, también estaba de una manera un poco manipulado para parecer que ellos eran mejores, ¿no? Como os digo, no me quiero extender mucho más si os interesa ir a ese hilo, también a un vídeo de 12SV, para que veáis que, bueno, que Google, pues, lo que ha ido publicando, como que lo vende como algo muy, muy bueno y luego resulta que no, sobre todo cuando llegan los usuarios y los prueban, ¿no? Así que, bueno, en ese momento estamos ahora mismo, ¿no? En 2024 estamos con Gemini, que hemos llamado el octavo pasajero, porque, bueno, vimos todo el cambio de nombre, aunque seguramente hay muchos más. Pero, bueno, estamos ahora actualmente en Gemini, que es una familia de modelos, ¿no? No es solo un modelo, ¿vale? En primer lugar, anunciaron la versión 1.0, que venía en tres versiones distintas. Estaba la Nano, que es una versión muy reducida, que pesa muy poquito para poder ejecutarla a lo mejor en un teléfono móvil, ¿no? O en un portátil o, digamos, en dispositivos que no tengan una gran GPU, ¿no? Luego tenían la versión Pro, que es la intermedia, y por último la versión Ultra, que según donde leáis, pues se llama Ultra o se llama Advanced, porque ya sabéis que a Google, pues bueno, le gusta un poco liar con los nombres, y esta es la que decían, ¿no? Que tenía un rendimiento mejor que GPT-4, pero ya se ha visto que no solo por lo que ellos publicaron, sino por el mismo uso de la gente, ¿no? En cuanto lo han abierto de forma pública y las personas han empezado a probarlo, todo el mundo, podéis ver en Twitter, ha visto que está muy lejos desde mi punto de vista, esto ya es una opinión personal, está muy lejos de lo que es GPT-4 de OpenAI, ¿no? Entonces, al ver esta reacción por parte del público, como que se llevaron un fiasco, ¿no? Al igual que pasó el año pasado con BART. Y claro, era su gran apuesta, ¿no? Gemini, y lo lanzan y nada más que tienen críticas, pues solo una semana después dijeron, no, esperad, porque es que esto era la versión 1.0 y tenemos otra mejor, tenemos la versión 1.5, ¿no? Que va a ser mejor, que también está en tres tipos, Nano, Pro y Ultra,
Pero claro, la Pro de la 1.5 va a equiparar a la Ultra de la 1.0, ¿no? Entonces, digamos que la Ultra de la 1.5 va a ser superior, ¿no? Y anunciaban, la gran característica que anuncian es que va a tener una ventana de contexto de 1 millón de tokens. Creo que Steve Castell y Iñaki ya han explicado un poco eso, lo que significa esa ventana de contexto. Básicamente es el número de palabras, ¿no? El número de tokens que podemos darle en un prompt a la IA. Y más o menos, para que os hagáis una idea, 1 millón de tokens representan unas 700.000 palabras, que es más o menos el número de palabras que tiene la Biblia. Es decir, con esta ventana de contexto, supuestamente podríamos darle como prompt de la Biblia entera, ¿no? Pero bueno, de momento es algo que no podemos probar, está solo en beta privada, a través de Vertex AI, que para los que no sepáis qué es Vertex AI, pues bueno, es otro nombre que tiene Google. En esta imagen que me compartió Lino Uruñuela, el otro día por Twitter, me hizo gracia, por eso la comparto, porque bueno, estábamos comentando ese cambio de nombre de Google en sus modelos y él vino a añadir que además de los modelos públicos, ¿no? O para el usuario, también hay un lío de nombres en lo que es la parte para desarrolladores, ¿no? Como veis en la imagen, el consumidor en su momento es una imagen un poco antigua, ¿no? Pues usaría BAR, pero si eres desarrollador, pues ya te tienes que ir a los modelos fundacionales, Google Cloud, Vertex AI, Google AI Studio, ¿no? Y como que hay un poco ahí también de lío de nombres, ¿no? Esto es solo una anécdota, ¿no? Y bueno, también anuncian que Gemini, esta versión 1.5, Ultra Advanced, como quieran llamarla, va a ser multimodal, porque sí que es verdad que la que han publicado, la que ya está pública, empezó siendo multimodal, es decir, también se podían generar imágenes, no solo texto, pero Google ha tenido muchos problemas con las imágenes. Ya os ha hablado Steve antes de las alucinaciones, ¿no? En formato texto que ha tenido Gemini, por eso no la voy yo a repetir, como por ejemplo comparar a Hitler con Elon Musk y otros casos, ¿no? Pero en el tema de las imágenes ha sido todavía más flagrante, ¿no? Porque, bueno, básicamente Google ha tenido que suspender la parte de imágenes de Gemini 1.0, que es la que está pública, ¿no? Porque han sido demasiado inclusivos, ¿no? Ha querido sobrerepresentar a las minorías. Entonces, pues cometía muchos fallos, muchas alucinaciones, ¿no? Pues, si, por ejemplo, le decían que generaran imágenes de soldados nazis, pues hacía soldados con aspecto asiático o de color negro, que nada tiene que ver con la realidad, ¿no? O incluso cuando le pedían que hicieran retratos de los padres fundadores de América, pues como veis ahí en las imágenes, de raza negra, indígenas, etcétera, que nada tiene que ver con los reales padres fundadores de América. Es decir, está muy bien que seamos inclusivos cuando le pidamos algo tipo, genérame una profesión, ¿no? Pero cuando se pide algo más concreto, pues esto no tiene mucho sentido, ¿no? Y bueno, también otros ejemplos es cuando le han pedido que genere un vikingo, pues han generado vikingos de color negro, que evidentemente no lo eran, aunque sí que es verdad que por darle un punto a favor a Google, sí, mejoramos un poquito el prompt, lo perfeccionamos un poquito más y en vez de pedirle solo que nos dé una imagen de un vikingo, le pedimos que nos dé una imagen de vikingos bálticos del siglo XII, pues ahí ya sí vemos que acierta un poco más, ¿no? Pero bueno, esto en ChatGPT no ocurre. En ChatGPT tú le pides una imagen de un vikingo sin más y te lo hace correctamente, ¿no? Entonces, bueno, como decía, pues Google ha tenido que suspender esta IA de imágenes y se supone que veremos ya la multimodalidad en lo que es la versión 1.5, ¿no? Que tendremos multimodalidad, tendremos la ventana de contexto. Se me había olvidado comentaros que, bueno, que eso de la ventana de contexto es está cogido un poco con pinzas, ¿no? Porque ya hay otro modelo de IA que es Cloud, de una empresa que se llama Anthropic, que está en el panorama de IA, de inteligencia artificial ahora mismo, es de las mejores empresas, ¿no? Y en este modelo Cloud, antes de este anuncio de Google, pues ellos anunciaron que iban a tener una ventana de contexto de 200.000 tokens. Hasta entonces la más grande, ¿no? Por encima de GPT-4. Pero sí que es verdad que luego, cuando se le daba esa carga de información tan grande, pues muchas veces no era capaz de encontrar pequeños detalles, ¿no? Le preguntabas algo del documento y no conseguía encontrar bien esos detalles. Entonces, bueno, no sabemos tampoco cómo Gemini, cuando tenga esa ventana de 1 millón de contextos, si va a responder de forma correcta. Yo lo dudo de momento, ¿no? Porque además el problema de los modelos de lenguaje grande es que les cuesta un poco el tema de los sistemas de recuperación de información y clasificación y tal, no es como el buscador de Google, ¿no? Funciona de otra manera. Ahí ya, bueno, no me voy a enrollar más porque ya os he hablado, Steve, del tema de RAG, ¿no? Así que vamos a seguir adelante con el tema de la familia de modelos de Gemini.
porque, como os decía antes, Google está probando muchas cosas, no muchas trayectorias, muchas estrategias. De hecho, he señalado un tuit de Juan González Villa que lo dice mejor que nadie, así que para qué lo voy a decir yo si ya lo dice él perfectamente, que hace esta afirmación y dice: cada vez tengo más claro que la estrategia de Google contra ChatGPT, OpenAI, es probar varias cosas, a ver cuál de ellas sale mejor. Y la de ir por el lado open source puede ser buena. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque dentro de todos esos familia de modelos de Gemini, hay otro modelo que ha titulado de otra manera, que es Gemma, y lo ha titulado de otra manera porque se supone que este va a ser open source, es decir, de código abierto. Y además un modelo menos pesado también para móviles o dispositivos más pequeños. Y bueno, pues ahí vemos cómo Google pues está probando para qué camino tirar, a ver qué le funciona, ¿no? Lo que sí os puedo decir que una estrategia clara que está probando, aparte del open source, es un poco seguir lo que hace GPT-4, ¿no? Ya os ha comentado Steve lo que es la tecnología MOE, Mixture of Expert, que es una mezcla de varios modelos Transformer, expertos en diferentes áreas, y que Gemini, el modelo Gemini, no sé si el Pro o el Ultra, pero está utilizando esta tecnología MOE, y esto lo han copiado de GPT-4, porque bueno, el siguiente capítulo, el episodio 2, pues lo he titulado El ataque de los clones, porque estamos viendo cómo Google, Gemini, o sea, los modelos de Google, los modelos de Anthropic o los modelos de cualquier otra empresa, lo que están haciendo es intentar copiar, intentar clonar lo que hace a día de hoy OpenAI con GPT-4, ¿no? Además, el tema de los clones, creo que también ha comentado algo Iñaki, que vemos como Google ha titulado su IA Gemini, que creo que además ya no va a cambiar de nombre porque se lo ha puesto a más cosas. Y también vemos como Microsoft, que está ahí vinculado a OpenAI, ha cambiado su Bing Chat por Copilot, ¿no? Todos vemos nombres como que hacen alusión a un gemelo digital, ¿no? A un clon, a un asistente, un copiloto, etcétera, ¿no? Y además, pues, como os decía, pues están intentando pues seguir un poco lo que hace GPT-4, que va muy por delante, ¿no? En esta gráfica vemos un poco el rendimiento que están teniendo los mejores modelos que hay ahora mismo en el mercado, aunque esto cogerlo con pinzas, ¿vale? Porque esto es una gráfica que ha publicado Mistral. Mistral es un nuevo modelo que ha surgido hace poco, además es de una empresa europea, ¿no? De francesa concretamente, donde Microsoft también está invirtiendo, porque se ve que no quiere poner los huevos solo en una cesta, en la de OpenAI, sino pues que también está invirtiendo en Mistral, quiere decir que tiene un buen rendimiento, ¿no? Y a día de hoy, pues más o menos están así, ¿no? GPT-4 por encima y luego tenemos Mistral, tenemos Cloud de Anthropic, tenemos Gemini de Google, tenemos GPT-3, tenemos Llama de Facebook, de Meta. Y bueno, en general, podemos ver que GPT-4 es el número 1. ¿En qué cosas podrían ganarles otros? Pues como decía, por ejemplo, en la ventana de contexto, Cloud o Gemini podrían superarle. Pero ya vemos, como ha comentado Iñaki, ¿no? El tema de los GPTs, que yo no voy a explicar cómo se usan porque ya lo ha explicado él muy bien, y donde podemos, a través de los GPTs, pues darle documentos más amplios, ¿no? Y tener también una ventana de contexto amplia, ¿no? Aunque no sea en el chat normal, sino en los GPTs podemos llegar a hacer eso también. Además, recientemente OpenAI ha anunciado que va a dotar de memoria a la herramienta de ChatGPT, es decir, que recordará de una conversación a otra datos que le demos, ¿no? Esto también puede ser un poco peligroso, porque como ha comentado Iñaki, pueden coger tus datos para entrenar sus modelos y de hecho en la letra pequeña de esta noticia de GPT, de OpenAI, anuncian que evidentemente puede ser que pase, ¿no? Que cojan tu información. Bueno, como consejo, a mí me gusta más, evidentemente, GPT-4 porque es el mejor, pero claro, para usar GPT-4 en ChatGPT, pues tienes que pagar el plus. Yo os recomiendo que podéis ir a Copilot de Microsoft, que es gratuita y puedes usar GPT-4. Y además también es multimodal, también puedes generar imágenes con DALL-E 3, puedes darle documentos, como en Gemini, como en Anthropic, o como en GPT-4 o lo que sea. Y es gratuita y se usa bastante bien, ¿no? Además, algo que veo que funciona mejor en Copilot que en ChatGPT-4 es el tema de las noticias actuales, ¿no? Porque ChatGPT-4, con que tiene acceso a Internet y tal, como que el tiempo de inferencia, la inferencia es ese proceso que hace para darte una respuesta, es más largo, ¿no? Como que cuando le preguntamos algo de Internet tarda mucho y con Copilot es más rápido, ¿no? Y bueno, nada más por esta parte. Vamos a seguir con el siguiente capítulo.
que he titulado Google, el imperio contraataca, porque evidentemente Google pues no se va a quedar aquí atrás, en cuarto lugar o quinto o sexto. Así que en esta odisea en el espacio que tiene Google, pues ha decidido también pues ir probando más cosas, ¿no? Y Google se dio cuenta que en el último año, con todo este montón de contenidos creados por inteligencia artificial, con los que estamos inundando Internet, ¿no? Sobre todo los nicheros, pues se dio cuenta que los usuarios estaban buscando, para muchas keywords, buscaban la keyword más la palabra Reddit. ¿Por qué? Porque querían opiniones reales de usuarios, ¿no? ¿Qué ha hecho Google entonces? Pues en uno de los últimos algoritmos, uno de los últimos updates, pues ha colocado a Reddit y a otros foros o plataformas de usuarios como Quora o LinkedIn en los primeros puestos en la SERP. De hecho, ahí en la gráfica podéis ver cómo ha aumentado el índice de visibilidad de Reddit desde más o menos agosto de 2023 hasta la actualidad, ¿no? Que es un cambio brutal, ¿no? Y bueno, esto mucha gente puede pensar que Google lo ha hecho porque quiere darle una mejor respuesta al usuario, ¿no? Y el usuario estaba reclamando esto. Pero también vemos que esto puede ser un poco trampa, ¿no? Porque meses después de este cambio de algoritmo, hemos visto, además creo que una noticia de, mira, ahí lo pone, 22 de febrero, o sea, de hace 6 días, Google ha anunciado su asociación con Reddit, es decir, van a, creo que eran 70 millones de euros o algo así, o más seguramente, por lo que había comprado la base de datos de Reddit, ¿no? En primer lugar, para alimentar sus modelos de inteligencia artificial, o sea que no solo está apostando por el usuario, sino que sigue apostando por la generación de contenido con IA, ¿no? Y además también para incluir esos modelos de IA dentro de Reddit, ¿no? Así que, claro, hay muchos usuarios, muchos editores más bien, quejándose de esto porque dicen que, bueno, que puede ser que ese subidón que ha pegado Reddit en la SERP puede ser debido a esta asociación que ya se venía fraguando entre Google y Reddit. Y bueno, a esto Google lo ha titulado, una vez más, le encanta ponerle nombre a las cosas, lo ha titulado UGC, User Generate Content, es decir, contenido generado por los usuarios. Pero claro, entonces, ¿para qué camino está tirando Google? ¿No? ¿Para el del SGE, que era la experiencia generativa de búsqueda, es decir, contenido generado por IA, o para el tema del contenido generado por los usuarios? Bueno, pues creo que en este caso se está quedando más por el tema de usuarios porque lo que es el SGE se retrasa de momento, estaba anunciado su implementación para finales de 2023, pero lo van a retrasar de forma indefinida, o sea, no tienen fecha de salida, aunque sí que tenemos esa herramienta de Gemini, pero no está implementada todavía en el buscador. Y luego, además, por 3 razones que creo que son bastante importantes de mencionar, que es que los modelos de lenguaje grande, como os comentaba anteriormente, no funcionan bien como sistema de recuperación de información. Es decir, no es lo mismo añadir nuevos datos al índice de Google que añadir nuevos datos a un dataset de un modelo de inteligencia artificial que requiere de un reentrenamiento de este modelo, ¿no? Además, bueno, esto ya se podría un poco arreglar con el tema de los RAG que os ha explicado Steve, ¿no? Pero bueno, sí que tiene el inconveniente de que es muy, muy costoso, ¿no? Y, por supuesto, el tema de las alucinaciones, ¿no? Que sigue inventando mucho y, además, diciendo bastantes barbaridades. Entonces, Google, que es una empresa tan grande, ya se ha arriesgado con herramientas nuevas, ¿no? Con esos chatbots que están alucinando, no puede arriesgarse a eso, incluirlo en su producto estrella, que es el buscador, ¿no? Así que, de momento, parece que Google está apostando más por lo que es el UGC, o el contenido generado por los usuarios. Y esto sí que es verdad que, aunque llevo todo el rato diciendo que Google está como por debajo de OpenAI y Microsoft, sí que creo que puede ser una ventaja frente a OpenAI y Microsoft, ya que recientemente Microsoft ha dicho que en el buscador de Bing están reemplazando a los evaluadores humanos, lo que se conoce como Quality Raters, por inteligencia artificial. Es decir, están retroalimentando la IA con IA, ¿no? Entonces puede que aquí Google, si se enfoca en el contenido generado por los usuarios, pues pueda destacar un poco, ¿no? Evidentemente sigue siendo el rey de los buscadores, ¿no? Pero bueno, en temas de inteligencia artificial, pues sigue habiendo ahí una guerra en la que creo que va perdiendo y creo que debería enfocarse más en este camino que sí que puede ganar, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa con estas cosas? Porque siempre hay otra cara de la moneda y es el retorno de los spammers. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, porque se ha visto que a raíz de esta actualización del algoritmo, donde se favorece plataformas como Reddit, LinkedIn, Quora, etcétera, pues que está volviendo un poco lo que hace años se conocía como el SEO spam, ¿no?
De hecho, ahí tenemos una noticia del medio Search Engine Land, un medio muy conocido que habla siempre de SEO, ¿no? Y es una noticia de junio de 2013, donde Google anunciaba una actualización del algoritmo para luchar contra las consultas spam, que podría ser, además le pusieron a esta actualización del algoritmo, le llamaron Google Payday Loan Algorithm. Debido a en base a una keyword que significa como algo así como préstamo del día de pago, que era una keyword que se solía llenar mucho de spam, ¿no? Entonces lanzaron esta actualización del algoritmo, como digo, en 2013 para luchar contra eso, ¿vale? Pues ahora, cuando han hecho este cambio, ¿no? En 2023 para subir a los foros como Reddit, etcétera, hemos visto que esto ha vuelto. O sea, que hemos vuelto hace más de 10 años, ¿no? Podéis ver la captura de pantalla de Twitter. Hay muchas, pero bueno, yo he puesto solo un par de ellas. Donde dice el spam del préstamo al día de pago está de vuelta en Google, ¿no? Y vemos cómo al buscarlo en Google aparece resultados de Reddit que son spam. Y también en LinkedIn, pues está llenando también de spam con esta consulta, ¿no? Es lo que pasa, bueno, pues cuando hace estos cambios de algoritmo, algunas cosas se benefician y otras cosas pues se perjudican, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos hacer nosotros como SEOs, no? No vamos a dedicarnos a hacer spam, evidentemente, pero sí que podemos volver un poco a lo que se conoce como SEO parásito, una técnica un poco black hat, ya sabéis que yo siempre estoy un poco ahí. Y el SEO parásito, bueno, es parecido al SEO spam, es básicamente parasitar la reputación y la fuerza de los sitios web de renombre para mejorar la visibilidad de tu propio contenido. Es decir, sobre todo para el tema nichos o webs pequeñitas, ya sea nichos propios o de clientes, ¿no? A las que Google está penalizando mucho, ¿no? Pues utilizar estas plataformas que sí que tienen mucha fuerza a día de hoy en el buscador, como son Reddit, LinkedIn, Quora, Medium, etcétera, para intentar, pues, colocar ahí nuestro contenido que nos lleve tráfico a nuestra página web, ¿no? Y así, pues, un poco surfear ese UGC en el que está ahora mismo Google metido, ¿no? Otra manera de surfear ese UGC es un pequeño tip que os voy a dar ya para terminar, que es generar el contenido en primera persona, ¿vale? Es decir, lo ideal, pues, lo que quiere Google es que ese contenido esté generado por usuarios reales que han vivido esa experiencia o que han probado ese producto. O sea, no sirve de nada que lo generemos por IA o con un redactor que no ha tenido esa experiencia si lo que quiere Google es un usuario que sí que la haya tenido. Entonces, evidentemente, sobre todo para el tema nichero, es muy difícil que nosotros, si hacemos nicho de todo tipo, pues tengamos experiencia de todos los productos y servicios que existen, pero sí que podemos usar este pequeño truco que es poner el contenido en primera persona. Parece una tontería muy básica, pero resulta que hay un estudio que realiza una agencia SEO americana titulado Ganadores y Perdedores en las grandes actualizaciones de Google, donde analizan 50 sitios web y muestran las características que han tenido una correlación positiva o negativa y que han aumentado la visibilidad o no. Es decir, las webs que tenían una serie de características han aumentado su visibilidad y a otras webs que tenían otra serie de características la han disminuido, ¿no? Y vemos como en primer lugar el contenido en primera persona está muy correlacionado con el aumento de visibilidad en Google. ¿Quiere decir eso que sea ese el motivo principal? No, porque ya sabemos que para que una web se posicione en primer lugar o en los primeros puestos hay muchos factores, pero sí que vemos que en gran medida eso está funcionando. Así que ya sabéis, intentad hacer el contenido en primera persona, aunque lo generéis con IA, ya que a través de los prompts, como os ha explicado Iñaki, pues le podéis pedir que lo haga en primera persona, ¿no? Igual que le podemos pedir que actúe como un experto en tal o que hable en tal tono, pues podemos pedirle que el texto nos lo devuelva en primera persona y así ayudarnos un poquito con ese tema del contenido generado por usuario. Y bueno, ya para terminar, creo que Iñaki también ha hablado de magia y yo también voy a hacerlo, pero haciendo referencia a una frase de Arthur C. Clarke, que es el autor del libro 2001, Odisea en el espacio, y que dice lo siguiente: cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Así que, bueno, vamos a usarla para hacer nuestra propia magia. Muchas gracias.